El nombre de Hércules resuena a través del tiempo, sinónimo de fuerza y heroísmo. Sin embargo, esta figura icónica, nacida con el nombre de Alcides, llegó al mundo bajo una nube de escándalo. Su padre no era otro que Zeus, rey de los dioses, famoso por sus aventuras amorosas. La madre de Alcides era la mortal Alcmena, una reina de notable belleza y linaje. Zeus, siempre travieso, se hizo pasar por el marido de Alcmena, Anfitrión, para seducirla. De esta unión, bajo una noche artificialmente prolongada por el poder divino de Zeus, fue concebido Alcides. Su misma existencia representaba una amenaza para Hera, esposa de Zeus y reina de los dioses. Hera, consumida por los celos y la furia vengativa, marcaría para siempre a Alcides como su enemigo. Juró convertir su vida en un tormento, un testimonio de su furia por su mera existencia. Poco sabía ella que su implacable persecución lo forjaría hasta convertirlo en el legendario héroe, Hércules. El propio nombre de Hércules habla de la influencia de Hera. Se traduce más o menos como gloria de Hera, un recordatorio constante y amargo del hijo ilegítimo que intentó destruir. Pero Alcides, más tarde conocido por el nombre que le impusieron, se sobrepondría a sus torturados inicios para alcanzar hazañas extraordinarias. Desde su infancia, Hércules se enfrentó a la implacable persecución de Hera. Incapaz de impedir su nacimiento, juró convertir su vida en un infierno. Uno de sus primeros actos de crueldad consistió en enviar 2 serpientes para que estrangularan al pequeño Hércules en su cuna. Sin embargo, incluso de niño, Hércules poseía una fuerza extraordinaria. Estranguló sin esfuerzo a las serpientes, cuyos cuerpos fríos e inertes eran un testimonio de su herencia divina. Este acontecimiento presagió el espíritu hercúleo, inflexible, poderoso y desafiante ante la adversidad. La campaña de tormento de Hera continuó durante toda la vida de Hércules. Ella lo atormentaba con la locura, llevándolo a cometer actos indescriptibles que atormentarían su conciencia. Manipulaba los acontecimientos, obligándolo a enfrentarse a situaciones imposibles, poniendo a prueba los límites de su fuerza y cordura. Cada intento de doblegarlo solo servía para fortalecer su resolución. La vida de Hércules se convirtió en una lucha constante contra el destino. Una batalla implacable contra la diosa vengativa que pretendía destruirlo. Sin embargo, a través de cada prueba, él salía fortalecido. Su leyenda crecía con cada acto de desafío contra la ira de Hera. El capítulo más famoso de la historia de Hércules gira en torno a sus 12 trabajos. Estas tareas aparentemente imposibles no eran meras pruebas de fuerza, sino elaborados castigos diseñados para quebrar su espíritu. El rey Euristeo, manipulado por Hera, le asignó estos trabajos como expiación por un horrible acto cometido por Hércules mientras se encontraba en un estado de locura inducida por los dioses. Cada trabajo representaba un descenso a la oscuridad, obligando a Hércules a enfrentarse a bestias monstruosas y aterradoras fuerzas primordiales. Estranguló al león de Nemea, cuya piel era impermeable a las armas mortales. Capturó a la cierva de Cerinea, una criatura sagrada para Artemisa, arriesgándose a la ira de la diosa. Se aventuró en el inframundo, enfrentándose a la mismísima personificación de la muerte para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Estos trabajos no eran meras búsquedas de gloria, eran batallas contra los rincones más oscuros del mundo, pruebas diseñadas para llevarlo al borde de la desesperación. A pesar de todas sus hazañas heroicas, Hércules fue una figura marcada por la violencia y la tragedia. Su inmensa fuerza, a menudo una bendición, podía transformarse en una terrible maldición, especialmente cuando se unía a su temperamento volátil. Hera, siempre titiritera, se aprovechó de este defecto fatal, manipulándolo para que cometiera actos de indescriptible brutalidad. Durante uno de esos episodios de locura, inducido por Hera, Hércules asesinó a su propia esposa e hijos. La culpa y la desesperación que le siguieron casi lo llevan al suicidio. Este acto, un escalofriante recordatorio de su vulnerabilidad humana, muestra la dualidad de su naturaleza, el héroe capaz de actos monstruosos. Incluso cuando no estaba impulsado por la influencia de Hera, la ira de Hércules a menudo lo llevaba al derramamiento de sangre. Mató a su maestro de música, Lino, en un ataque de ira, y asesinó a su amigo, Ífito, en un momento de furia ciega.
Estos actos, envueltos en remordimientos y consecuencias, pintan un retrato más complejo y moralmente ambiguo del semidios. La vida de Hércules, aunque salpicada de momentos de triunfo, fue una lucha constante contra sus demonios internos. Fue un héroe siempre perseguido por la sombra de sus actos, una figura trágica cargada con el conocimiento de su propia capacidad de destrucción. Aunque muchos conocen sus 12 trabajos y sus batallas contra bestias monstruosas, la historia de Hércules va más allá de estas narraciones conocidas. Fue una figura polifacética, envuelta en numerosos mitos e historias que revelan aspectos sorprendentes de su carácter e influencia. Por ejemplo, Hércules desempeñó un papel fundamental en el viaje de los argonautas, uniéndose a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Su presencia en el Argo, testimonio de su lealtad y sed de aventuras, añade otra capa a su compleja personalidad. Además, la leyenda de Hércules trascendió las fronteras de Grecia. Su nombre resonó en los mitos y leyendas de otras culturas. Los romanos lo adoptaron como propio, identificándolo con su dios de la fuerza, Hércules. Su imagen aparecía en monedas, esculturas y mosaicos, testimonio de su perdurable atractivo a través de las civilizaciones. Explorar estas historias menos conocidas revela una comprensión más matizada de Hércules. No era simplemente un héroe musculoso, sino un individuo polifacético cuya vida se entrelazó con los destinos de dioses y mortales por igual, dejando una huella imborrable en el tapiz de la mitología antigua. Ni siquiera Hércules, el más poderoso de los semidioses, pudo escapar de las garras del destino. Su muerte, un trágico eco de su tumultuosa vida, llegó a manos de una flecha envenenada y de la traición de un centauro enamorado. Deyanira, la esposa de Hércules, temiendo su infidelidad, le regaló una túnica impregnada con lo que ella creía que era una poción de amor. La poción, sin embargo, era en realidad la sangre envenenada del centauro Neso, un último acto de venganza desde ultratumba. Al ponerse Hércules la túnica, el veneno de la hidra, imbuido en la sangre de Neso, corrió por sus venas, infligiéndole un dolor inimaginable. Al darse cuenta de la verdad y consumida por la culpa, Deyanira se quitó la vida. Hércules, con su legendaria fuerza menguando, sintió el frío abrazo de la mortalidad acercándose. No dispuesto a dejar que su vida terminara en agonía, Hércules ordenó que se construyera una pira en el monte Eta. Mientras las llamas rugían, consumiendo su forma mortal, Zeus, su padre, miraba desde el Olimpo, con el corazón apesadumbrado. Con un potente trueno, levantó la esencia inmortal de Hércules, llevándolo a los cielos. La ascensión de Hércules al monte Olimpo marcó el comienzo de su inmortalidad. Transformado en un dios hecho y derecho, se unió a las filas de los olímpicos, dejando atrás sus pruebas terrenales. Zeus, honrando la resistencia y el coraje de su hijo, le concedió a la diosa Hebe, la encarnación de la juventud, como su esposa eterna. Pero el legado de Hércules se extiende mucho más allá del reino de los dioses y los monstruos. Su historia, transmitida de generación en generación, se convirtió en una piedra angular de la civilización occidental. Encarnó la lucha contra la adversidad, el triunfo de la voluntad sobre obstáculos aparentemente insuperables. Sus defectos también sirvieron como una advertencia, recordando a los mortales los peligros de la ira desenfrenada y las devastadoras consecuencias del orgullo. El viaje de Hércules, de hijo ilegítimo a héroe atormentado y a dios inmortal, sigue resonando entre el público actual. Representa el potencial de grandeza que reside en todos nosotros, el espíritu indomable que nos permite superar los retos de la vida. Y así, la leyenda de Hércules perdura, un relato atemporal de fuerza, coraje y el poder imperecedero del espíritu humano. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video y te apasiona la mitología tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Cada semana estaremos explorando más misterios y curiosidades del mundo antiguo, así que, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad de mitólogos. Nos vemos en el próximo video.